¿Qué tal? Muy buenas noches. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes. Felicidades al ITAM por este proyecto. Yo no sé cuántos de nosotros que estamos aquí tenemos un negocio propio, que le hayamos metido nuestro dinero o que conozcas a alguien que le ha metido dinero a un negocio chiquito, pequeño, grandote, no importa. Una característica fundamental de cualquier negocio propio es que pides a cada rato información, aunque sea muy pequeña, para saber cómo está ese negocio, si le está yendo bien, si estás ganando, si estás perdiendo, si te tienes que cambiar de negocio o dejar tu dinero en el banco. Son elementos fundamentales y mínimos de cualquier negocio propio. La razón fundamental es que es tu dinero. Y aunque lo hayas dejado encargado con alguien, el negocio, un administrador, le vas a pedir con más razón esas cuentas. Cuando pasamos de ese ambiente privado al ambiente público, algo pasa raro. Por alguna razón, la exigencia y la demanda de información para saber cómo vamos ya no fluye tan fácilmente, siendo que a lo mejor es igual o más importante que en la empresa privada saber cómo vamos en el ámbito público. Y es por la misma razón. Es tu dinero, es mi dinero, que con los impuestos estamos financiando a lo que hace el gobierno. Es decir, el gobierno es como nuestro administrador. Por lo tanto, es bien extraño que no suceda lo mismo en que la información fluya. ¿Y para qué? Insisto, para saber cómo vamos, para saber si estamos bien o estamos mal. ¿Qué harías tú si te ofrecen un viaje todo pagado México, Nueva Zelanda y de regreso? Con un pequeño detalle: el avión en el que te vas a subir no tiene altímetro, no tiene brújula, no sabes si tiene combustible suficiente o no, o sea, no sabes nada, pero es un viaje todo pagado. Yo creo que ni tú ni yo nos subiríamos a ese avión, aunque fuera todo pagado. Hay que saber para dónde vamos. Hay que saber incluso que ni siquiera es un tema de confrontar con el gobierno, es un tema de ayudarlo a que nos diga cómo vamos. Esos son los elementos que hacen diferente. Y yo creo que la problemática tiene que ver, honestamente, con el hecho de que medirnos y evaluarnos a nadie nos gusta de un inicio. Yo nunca he conocido a un funcionario público que diga: sí, me quiero medir y bienvenida a la medición porque quiero saber que la gente le diga cómo vamos. Realmente es bien complicado, siendo el gobierno más. Es decir, seamos francos, los partidos políticos que acceden al gobierno o que están en la oposición buscan el poder. Y la información que pueda mermar ese elemento de ganar el poder, pues nunca es bienvenida. Mientras más autoritario un país, más la resistencia. Contradecir al presidente, al primer ministro, al rey, al emperador, pues nunca ha sido un elemento divertido o fácil. Y otra cosa también que hay que aceptar: en los temas técnicos, creo que es más fácil medir en la empresa privada, aunque sea muy grande, cómo va. Son cálculos de ingresos menos costos, a lo mejor lo sofisticas un poquito con el valor presente neto, pero hay fenómenos sociales en donde los gobiernos quieren incidir que no siempre son sencillos. ¿Qué es la pobreza y cómo se mide? ¿Qué es el desempleo y cómo lo medimos? Hay elementos técnicos ahí, y por lo tanto yo creo que para poder tener países en los cuales los gobiernos se dejen y existan mediciones para mejorar, hay que sobreponerse a dos grandes obstáculos. Uno, ya decíamos, el técnico. Hay que tener innovaciones para medir bien las cosas, pero más importante
es el cambio de reglas en la política de veras para que eso fluya. Y este segundo es más importante que el primero. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a evaluar al Secretario de Desarrollo Social, venía yo de la academia del ITAM, venía yo súper filoso con las mejores técnicas de medición. Y lo primero que hicimos con mi equipo fue tocar la primera puerta del primer programa social. Le dijimos, oigan, ¿qué tal? Somos de la Dirección de Evaluación, soy Gonzalo, y venimos a evaluar y medir su programa. Cuando me dijo, ¿vienes a qué? No, vengo a evaluar porque evaluar es importante y hay que medir. Me dijo, no, yo llevo aquí 5 o 6 años y sé mejor que tú cómo está mi programa. Por lo tanto, pues, muchas gracias, no, ven otro día, ¿no? Segunda puerta, oiga, fíjese que somos del equipo de evaluación, venimos a medir su programa y evaluarlo. No, ojo, venga otro día, realmente no. Y así tocábamos puertas y nadie nos abría, parecíamos testigos de Jehová. Y lo que nos dimos cuenta es que había que cambiar las reglas del juego primero. Afortunadamente, el mundo ha venido cambiando mucho y hace ya varias décadas ha habido países en los cuales este elemento de medición ha estado presente y de hecho han sido vanguardistas. Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, son países que le han metido muchos elementos de evaluación más allá de su PIB per cápita, digamos, ¿no? Pero también la buena noticia es que ya hay países en desarrollo, países incluso latinoamericanos, Sudáfrica, Chile, Colombia. México es uno de ellos. En México, tenemos que decirlo, hemos madurado en los últimos 15 años, digamos, para tener elementos de medición que antes no teníamos. México estaba lejos de medir lo que hacía. ¿Y qué cosas cambiaron? Varias. Por ejemplo, en el 97 tuvimos este gran cambio institucional en el cual el poder entre el Congreso y el Ejecutivo tuvo un mayor balance que antes. Los partidos en el Congreso eran de un color diferente al color del partido del presidente. Y eso hizo un cambio bien importante. El Congreso empezó a exigirle cuentas mucho más claras al presidente. Tenemos, y no es coincidencia que sea en épocas similares, una ciudadanía mucho más exigente. La democracia viene con esto. Ciudadanos que no solamente le piden al gobierno que le digan cuánto se han gastado del presupuesto, porque ese elemento es un elemento importante, pero no es el más importante. Yo me imagino qué pasaría si tú como accionista recibes al director de tu empresa y te dice, oiga, le tengo una gran noticia, una gran noticia. A ver, ¿qué pasó? Del dinero que me dieron los accionistas el año pasado, me gasté todo. ¿Y por qué te lo gastaste? No, pues me lo gasté todo. No te lo di para que te lo gastaras. Te lo di para que tuvieras un rendimiento de este dinero. Entonces, parecería que a veces el indicador natural de un buen funcionario es, me gasté los 2,000 millones de pesos que me dio la Cámara de Diputados. Te lo gastaste. ¿Y cuál fue el resultado? Hemos trabajado más en resultados. Nos falta todavía mucho por hacer, pero este paso ha estado ahí. Es más difícil medir resultados que medir cuánto me gasté, pero el ciudadano te está pidiendo lo último. La madre que está en el hospital con su hijo que llegó grave, lleva 2 días grave, le pregunta al médico, oiga, ¿y cómo está mi hijo? Déjeme le explico, señora. A su hijo le hemos puesto 25 medicinas, 42 gasas, tantos litros de suero. Hemos hecho 42 juntas para ver cómo va su hijo. Y déjeme decir una cosa bien sincera. Todas las medicinas que le hemos puesto a su hijo han sido licitadas públicamente y transparentemente. Oiga, doctor, ¿y cómo está mi hijo? No, eso no se lo puedo decir porque es muy complicado medirlo. Oiga, esa es mi preocupación principal. Creo que hemos
en México crecido mucho en tratar de que lo que hacemos sea medir resultados. Hoy por hoy, y con los cambios que dijimos institucionales, tenemos instituciones tales como la autonomía del Banco de México, una instancia estadística que mide las cosas con autonomía, un Coneval que con independencia mide la pobreza y las evaluaciones, un IFAI que nos exige transparencia. Hemos hecho instancias que nos dan la oportunidad de decir cosas que hay que decir, porque si no medimos las cosas, creo, no es fácil mejorarlas. Podemos decir, por ejemplo, que la pobreza ha tenido periodos en los que ha subido, en el 94, en el 2009, problemas económicos bien fuertes. Hay que decirlo. Si esto no lo decimos, ¿cómo vamos a mejorar? Y también hemos dicho cuando la pobreza ha bajado, también hay que decirlo, porque a veces parecería que la única transparencia que se vale es decir malas noticias. Creo incluso que hay que apoyar mucho a los amigos en los medios para convencerlos de que la medición es un tema de mejora continua y de ver cómo vamos y no de pegarle al negro, o al blanco, o al azul, o al amarillo, el que sea. Es un tema de transparencia y rendición de cuentas. Y hemos dicho ya, se puede decir, en qué estados de la República Mexicana la pobreza ha subido y ha bajado. Y no es por pegarle al gobernador A o B o C, es para ver cómo vamos y cómo podemos mejorar. Y el INEGI ha podido medir el desempleo, decir que ha subido, que ha bajado cuando haya bajado. Esto son elementos que hay que reconocer y hay que preservar. La preocupación aquí es, ¿y esto va a seguir así siempre? La medición, la apertura, la madurez que han tenido los gobiernos, el Congreso, ¿dura para toda la vida? No necesariamente. Es muy tentador el poder, es muy tentador decir, a ver, vamos a dejar de financiar cosas para medir, vamos a ocultar algunas cosas, es tentador hacerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace 3 años, se dejaron de hacer y publicar un conjunto de evaluaciones que medían el desempeño de varios programas, los hacían públicos, incluso con colorcitos rojos y verdes y amarillos, mostraban cómo iba cada programa. Ciertamente era un poquito amenazante para los programas, pero la información estaba ahí. Y dejó de publicarse en buena razón porque los programas se sentían intimidados. Lo sorprendente es que no ha habido una herramienta similar para sustituirlo. O también es cierto, hay que decirlo, en pleno siglo XXI hay países que parecerían que son países con educación, con cultura, en los cuales la cifra de inflación no proviene de las estadísticas y de las encuestas, proviene del humor del gobernante. ¿Cómo va la inflación? Lo que usted diga, señor presidente. Eso es muy tentador. De hecho, es muy tentador regresar a esquemas, hablando de libros, maestro Jorge, es muy tentador regresar a los esquemas. Déjame leerte una extraordinaria párrafo de El otoño del patriarca de García Márquez. Este patriarca general, presidente, pues que hacía lo que quería en el país caribeño. Decía, y gobernaba de viva voz y de cuerpo presente, a toda hora y en todas partes, con una parsimonia rupestre, pero también con una diligencia inconcebible a su edad. Asediado por una muchedumbre de políticos de letras y aduladores impávidos que lo proclamaban corregidor de los terremotos, los eclipses, los años bisiestos y otros errores de Dios. Arrastrando por toda la casa sus grandes patas de elefante, mientras resolvía problemas de Estado y asuntos domésticos con la misma simplicidad con que ordenaba que me quiten esta puerta de aquí
y la pongan allá, y la quitaban. Que me la vuelvan a poner y la ponían. Que el reloj de la torre no diera las 12 a las 12, sino a las 2 de la tarde para que la vida pareciera más larga. ¿Qué horas son?, preguntaba el general, las que usted diga, señor presidente. Creo que la labor ciudadana, la labor que hemos ganado en muchos países, México es uno de ellos, tiene que estar y seguir presente. Los jóvenes, decía Jaina, son un elemento importante de creatividad, no solamente creatividad técnica de cómo medir las cosas, sino de creatividad de cómo vamos y cómo exigimos en buena lid. No se trata de pelearte con tu administrador. El CEO de tu empresa no es que estés peleándote a cada rato con él. Es lo mínimo, lo indispensable, lo que nos muestre con toda claridad y veracidad cómo vamos, porque queremos siempre ir mejor y honestamente hacer política pública no es nada sencillo. No es que no es que haya unas tablas de Moisés que nos digan, fíjese usted, para bajar la pobreza, apriete este botón. Y para reducir el desempleo, apriete este otro botón. Y para mejorar la cohesión social, dele la vuelta aquí a la manilla. No, la política pública es ensayo y error. Se me ocurre, parecería que dar leche fortificada mejora la nutrición de los niños. Bueno, hay que ver y hay que medir si efectivamente la leche fortificada mejora. Y eso es un elemento permanente. Insisto, creo que los ciudadanos tenemos mucho que hacer en México y en cualquier país para no regresar a los otoños del patriarca. Efectivamente, medir implica corregir más fácil. No quiere decir que automáticamente si mides todo se va a corregir. Pero al menos, no sé tú, yo me siento más tranquilo si sé que mis impuestos están caminando mejor con información. Hacer democracia no es solamente votar, es exigir. Muchas gracias.